Muy bien, empezó la grabación. Vamos con la presentación ahora. Muy bien, ¿están viendo y escuchando bien la presentación? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Terminamos la primera parte del primer tema, así que vamos a hacer un parate, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora, así ya el lunes arrancamos con la segunda parte del tema peligros. Hoy lo vamos a dedicar a hacer un pequeño repaso, un raconto de lo que estuvimos viendo hasta acá. Así que preguntan lo que quieran preguntar, sáquense las dudas. Si tienen algo para agregar, agreguen. No saben que no hay problema en la participación. Muy bien. Vamos a pasar la historia, esto lo vamos a pasar. Vamos a pasar. Bien, epa. Bien. Empezamos a repasar qué es un peligro, porque empezamos con este tema, con esta cuestión. ¿Qué es un peligro? Falta el acento, ¿qué? Me falló el diccionario del Office. Y un peligro es todo ente o toda cosa que tiene capacidad de producir daño a alguien o algo. Si un ente o una cosa yo concluyo que puede dañar, entonces estamos ante la presencia de algo que se denomina un peligro. Y este ente que tiene capacidad de dañar y que se llama peligro, daña a otro ente o a otra cosa que tiene la posibilidad de ser dañado. O sea que el ente es causa y consecuencia. Es la causa del daño y la consecuencia del daño al mismo tiempo. Como por ejemplo, somos las personas. Tenemos capacidad de dañar, pero también tenemos esa posibilidad de recibir daño. Los peligros tienen características que los distinguen de otras cosas. Primero, que es relativo, dijimos que no todo es peligroso. Lo peligroso, en realidad, cuando me enfrento ante algo que puede constituirse en un peligro, tengo que preguntarme a quién va a dañar ese peligro. Entonces, si a otro ente le produce daño, entonces estamos ante la presencia de un peligro. Si a un determinado ente no le produce daño, entonces para ese ente no es un peligro. Como por ejemplo el agua. El agua para las personas representa un peligro porque les puede producir daño, y para un pez, como es un medio de vida, no representa un daño y por lo tanto no es un peligro. No es un peligro para un pez. Lo que pasa después, como todos lo centramos en torno al ser humano, porque en realidad estamos trabajando y estudiando seguridad y higiene en el trabajo, entonces, en realidad,
Si puede dañar a una persona es un peligro, si no puede dañar a una persona no es un peligro. Esa es la conclusión simple y sencilla. Propiedad intrínseca, esto quiere decir que la capacidad de dañar del peligro viene con el ente, no es algo agregado a posterior. Pertenencia, esto significaba que si un ente le puede producir daño a un integrante de un conjunto, entonces podemos concluir que le va a producir daño a todos los integrantes de ese conjunto. Si concluyo que le va a producir daño a una persona, puedo concluir que le va a producir daño a los, no sé cuánto hay, a los 26 que estamos conectados, o 27 que estamos conectados en esta sala, más allá de que tengamos características diferentes. Constancia, si el peligro es una propiedad intrínseca del ente y no puedo separar la parte peligrosa del ente, entonces donde va el ente va el peligro, su capacidad de daño, por lo tanto es la constancia. Acá, en la casa de cada uno de ustedes, en la China, en Paraguay, en Perú, en Uruguay, en Bolivia, el peligro se va a manifestar de la misma manera. Produce daño, por eso es un peligro. Y los tres grupos a que le produce daño los podemos dividir en la propiedad, en el medio ambiente y en las personas. Y en las personas los podemos dividir en trabajadores y en vecinos. Esto lo diferencio siempre porque nosotros nos dedicamos a el grupo trabajadores. Es subjetivo porque el peligro, aunque se manifiesta de manera igual para todos los integrantes de ese conjunto, los integrantes de ese conjunto no son todos iguales. Las personas, aunque somos todas personas, tenemos particularidades que nos hacen diferentes. Edad, sexo, características fisiológicas, etc. Por lo tanto, el peligro no se va a manifestar de forma exacta con cada uno de nosotros. Va a haber pequeñas diferencias. Algunos necesitan más cantidad de nivel de peligro que otras. Mecanismo de funcionamiento. El peligro, cada ente, mejor dicho, funciona de una determinada manera. Y esta manera de funcionar que tiene el peligro es propia de cada ente. Por eso hablamos de que el peligro es una propiedad intrínseca del ente. Una bicicleta funciona de una manera muy distinta a la que funciona un auto. Y esta manera de funcionar es la que va a definir el tipo de daño. El que define el tipo de daño es la manera que tiene de funcionar cada uno de estos peligros. Hay una causalidad entre el peligro y el daño que produce, producto básicamente de la propiedad intrínseca. Habíamos diferenciado la causalidad, es decir, que tiene causas, de la casualidad, que estamos hablando de suerte, de aleatoriedad. El peligro guarda una relación causal con el daño. Es decir, podemos explicar por qué este peligro genera daño a través de causas. Y estas causas están enmarcadas o son propias de cada mecanismo de funcionamiento. Otra de las características es que son duales. Habíamos visto al ente como una moneda que siempre tiene dos caras, la parte que produce daño y la parte que produce beneficio. Exactamente, no puedo separar, por más que corte la moneda a la mitad y la haga más finita, siempre va a tener dos caras. La moneda. Una que es el beneficio y otra que es el daño. Y le elegimos al peligro porque nos produce beneficio. Y obviamente viene con el socio, que son los daños que produce. Es parte del beneficio, es parte de la propiedad intrínseca de este ente, como lo es el peligro. Lo que pasa, cada uno hablan de características distintas de este ente.
Nosotros nos dedicamos a trabajar con el peligro, con la parte dañosa. El beneficio se lo lleva a otro, mientras nosotros trabajamos con la parte que genera daño. Son valorables, los peligros son valorables, y podemos valorar dos cosas: la capacidad de dañar, es decir, el tipo y la magnitud de daño, y la probabilidad de dañar, es decir, lo que denominamos riesgo. Y esta valoración es subjetiva y social, porque tenemos una manera muy particular, cada uno de nosotros, de relacionarnos con el peligro. Ya esto después no lo explico de vuelta porque estamos en un repaso y porque ahora viene el repaso de algunas de estas características. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Ninguna, profe. No, profe. Aunque estas dos características parecen iguales, en realidad son distintas. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de que el peligro es subjetivo? Es que más allá de que el COVID, el virus, es lo que es un ente, o no sé si ponerle el término ente, es un virus en definitiva, pero tiene capacidad de generar daño, funciona de una determinada manera y por eso genera daño. No a todas las personas les generó el mismo efecto, las mismas consecuencias. Algunos los engripó, uno tuvo una gripe muy fuerte, otros fueron unos respiradores y otros murieron. Esa es la capacidad subjetiva, no es que el peligro está pensando, uy, a ver, a este lo voy a engripar, a este lo voy a mandar al respirador. No, lo que pasa, cada uno de nosotros somos diferentes. El peligro es el mismo, nosotros cambiamos sustancialmente. Esta es la subjetividad del peligro. En realidad estamos hablando de la subjetividad nuestra, porque decir que un ente, una cosa subjetiva, alguien me va a agarrar un filósofo y me va a denunciar al colegio de filósofos, me van a echar de la educación. Ahora, la valoración subjetiva y social es cómo cada uno de nosotros mira al COVID y se relaciona con él. El fin de semana estaban los anticuarentena, que los ponemos en este grupo. Después estamos los más normalitos, los que salimos con barbijo, cada tanto nos acordamos, nos lavamos las manos. Están los que tienen barbijo, protector facial, andan con guante, andan con alcohol todo el día metiéndose alcohol, y después están los más extremistas. Entonces, cada grupo social se relaciona de manera distinta con el peligro, pero el peligro sigue siendo lo que es, no cambia. El peligro sigue siendo lo que es, pero los que cambiamos somos nosotros, y por lo tanto cambia sustancialmente el comportamiento de ese peligro con cada uno de nosotros. Esto para reforzar un poco estas dos características que parecen lo mismo, pero en definitiva no lo son. Bueno, la clasificación no la vamos a repasar. Bueno, sí, con respecto a las personas, de individual, social, voluntario, involuntario, respecto al origen natural antrópico y respecto al funcionamiento simple y compuesto. Esto es muy, muy simple como para repasarlo y explicarlo en profundidad de vuelta. Amenaza, esto posiblemente requiere una reexplicación. Presencia, es decir, en el mismo lugar, en el mismo tiempo aparece el peligro y el sujeto con capacidad o con posibilidad de recibir ese daño. La amenaza es la antesala del accidente, la antesala del daño. Para que el peligro se pueda manifestar, me tengo que colocar en posición de amenaza frente a ese peligro. Por eso, esto representa un peligro, porque tiene capacidad de dañar. La grúa se puede dañar, la carga se puede caer y se puede dañar, y puede pasar una persona y se puede dañar. Esto también representa un peligro, aunque el cargador esté contento fuera del alcance de la carga. No deja de ser un peligro esta situación. Porque en definitiva el peligro es indistinto del... ¡Ay, se me escapó la palabra! Bueno, no importa. Ambos trabajadores, el 1 y el 2, ambos están en peligro. Porque el ente no cambió. Pero lo que sucede es que el trabajador número 2 ahora
A diferencia del trabajador número 1, el trabajador número 2 se encuentra amenazado. Si la carga se cae, perdón, al trabajador número 1 lo mira de afuera y saca fotos, y al trabajador número 2 le aplasta y lo deja hecho una milanesa. Ahora, el peligro sigue siendo lo que es. ¿Puede poner la lámina anterior, por favor? La lámina anterior. Sí. Sí. La que tenía la definición de amenaza. Pero no estamos haciendo un repaso. Presencia conjunta en tiempo, espacio del peligro del sujeto que puede ser un daño. Lo mismo está en el apunte, estamos en repaso. Por eso no le doy tanta importancia a ciertas cosas. El daño. El daño es lo que es. Si yo me corté, me golpeé, me fracturé. No hay vuelta que darle. ¿Te duele la cintura o no te duele la cintura? ¿Te duele la cabeza? No te duele la cabeza. Ahora, más allá de que el daño podemos considerarlo como algo objetivo, tiene una valoración subjetiva. Porque no todos los trabajadores valoran a lo que le pasa como consecuencia del trabajo como un daño producto del trabajo. Habíamos dicho que el cansancio que nos produce el trabajar lo vemos como algo normal. No lo vemos como un daño. Sí, si trabajaste 10 horas, ¿cómo no vas a estar cansado? Sí, estás cansado, tenés ganas de dormir, de estar tranquilo, de tomarte una cervecita, un vinito, sentado en el sillón. No tenés ganas de seguir trabajando. Pero eso no constituye un daño, es parte de si fuiste a jugar al fútbol, si estuviste todo el día paseando y caminando, te vas a cansar igual. Y esta cosa de ver determinadas cuestiones del trabajo como normales, entre comillas, del trabajo, es la parte subjetiva. Trabajé mucho, me duele la cintura. Y todos los días te duele la cintura y todos los días te cansás y todos los días transpirás en el trabajo. Entonces, el cansancio, la transpiración, el dolor de cintura, determinados trabajadores lo ven como algo normal y cotidiano del trabajo, no como un accidente, como un daño. El cocinero que se corta un poquito los dedos todos los días. Y no, es normal, a ver, el cocinero que agarró algo caliente y se quemó un poco. Y es normal, no pasa nada. Entonces, el concepto de daño tiene esta subjetividad que la valoración que hace el trabajador de considerar que lo que le está pasando es un producto del trabajo. Y a lo mejor ese dolor de cabeza con que termina 2x3 la jornada de trabajo lo toma como algo normal. Cuando en realidad, si le enseñamos y los capacitamos bien al trabajador, debería empezar a preguntarse por qué de 5 días de trabajo, 4 termina con dolor de cabeza. ¿Será del trabajo? ¿Será producto del trabajo ese dolor de cabeza? O no, a lo mejor es una migraña ajena al trabajo. Pero bueno, si no le generamos esta cuestión al trabajador, y si le generamos muchas cuestiones al trabajador, a veces el empleador se enoja y te dice, flaco, no vive gile, te va a decir. Así que bueno, pues. Riesgo. Riesgo es una de las de los aspectos con que medimos o valoramos al peligro, que es la probabilidad de dañar. Y tenemos dos maneras de medir al riesgo. Por un lado, el riesgo objetivo y por el otro lado, el riesgo subjetivo. El riesgo objetivo, en realidad todos hacemos una valoración subjetiva de todo. Una persona o dos personas no van a ver lo mismo de una persona. Siempre hacemos valoraciones subjetivas, lindo, feo, alto, flaco, malo, bueno, triste, sonriente, preocupado, despreocupado, cara de orto, cara de inteligente. ¿Viste? Todos estamos haciendo permanentemente valoraciones subjetivas de lo que vemos. A todos se nos escapa la lengua vigorosa que tenemos.
cada tanto. Ahora, no podemos estar en el trabajo haciendo permanentemente valoraciones subjetivas, más allá de que inconscientemente las hagamos. En el trabajo tenemos que manejarnos con cuestiones objetivas. La mesa mide 1 metro, no, es alta, es baja, no, está bien, no. La mesa tiene una altura, mide 1 metro. Así de simple, eso es lo objetivo. La medición, la valoración subjetiva tiene que ver con la dimensión social, con lo que hemos llamado la percepción social de los riesgos o de los peligros. Que la percepción social es la manera de concebir la realidad. Por eso tenemos personas comunistas, personas socialistas, personas de derecha, personas de ultraderecha, personas de ultraizquierda, porque no todos vemos la misma realidad. Por eso es peronista, radical, kirchnerista, macrista, qué sé yo, toda la colección, ya me los olvidé a todos, dualdista, menemista, y sí, pero ¿cómo? No tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con otros aspectos. Ni con el color de piel, ni dónde te criaste, ni de qué estrato social apareciste, si tenés educación, si no tenés educación. Tiene que ver con formas de concebir la realidad que tenemos. Y obviamente pasa lo mismo con el entorno laboral. Tenemos distintas maneras de concebir la realidad. Entonces, al mismo peligro, 3 personas lo van a ver de 3 maneras distintas. Y estas eran las 3 teorías que yo les presenté en su momento, como para ver 3 miradas distintas, que no las voy a explicar nuevamente, sino que las pueden leer. Los factores que influyen en la percepción, habíamos dicho el miedo por un lado, el control, la elección, si elijo o no, en tema entre el vecino y el trabajador, natural versus antrópico, lo que sucede producto de la naturaleza, no tengo a quien reclamarle, es así, el viento es así, y cuando es muy fuerte tira cosas, y vuela las cosas, y vuela el techo. En cambio, si cae un cable eléctrico a la calle y te electrocutó, o electrocutó al perrito, y bueno, sí, tenía a quien quejarte, andá a la EPE a quejarte, andá a la municipalidad. Ahora, de un viento fuerte, ¿a quién te va a quejar? Efecto en los niños, la idea de los peligros nuevos, de los peligros que desconocemos, como el coronavirus, que todavía es un desconocido, el impacto personal, con el tema de la conciencia, todo aquello que logramos mantener en forma consciente, lo vemos no como más peligroso, sino no nos olvidamos, no pasa al cajón de los recuerdos. Relación costo-beneficio, otro de los factores, la equidad, la confianza que nos generan las instituciones que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, como por ejemplo nosotros que hacemos seguridad y higiene, difusión en el espacio y tiempo, aquellos eventos raros que aparecen cada tanto, los vemos como más peligrosos normalmente, y son por lo general eventos más peligrosos. La última pandemia que se recuerda de esta naturaleza pasó hace casi 100 años, a principios del siglo pasado. Si no me equivoco fue la fiebre amarilla, si no mal no recuerdo. Ah, no, poliomielitis. No, la polio y la fiebre española. Hace 100 años fue la fiebre española. Sí, 1914. pero la polio fue también la polio en el 60 fue. Sí, pero bueno, y después tuvimos hace 15, 20 años que tuvimos un SARS. El SARS. Sí, pero no tuvo esta magnitud. No, la gripe A. De la gripe A, no tuvo esta magnitud. Fue mucho menor. No, aparte había un antibiótico. Había un antibiótico, los Celtamivir, que se andaba bien y con eso tenían respaldo para... Sí. Pero ahora no. Ahora no hay nada que le haga bien, parece. Entonces, solamente corticoides. Riesgo objetivo. El riesgo objetivo, creamos esta regla, este metro, esta balanza para medir. Ahí podemos encontrar en la bibliografía distintas maneras, en el apunte creo que les puse 1 o 2 más, pero esta es la que más se usa, que es riesgo igual a probabilidad por daño. Aunque habíamos visto que el riesgo es probabilidad de daño,
También, de alguna manera, esta fórmula pondera qué tan peligroso es el peligro en la valoración del riesgo. Porque en realidad el riesgo sería esto, probabilidad de daño. Esto sería la otra vertiente de la valoración del peligro, que es la capacidad de daño. Pero la fórmula que se usa tiene en cuenta las dos vertientes, la capacidad de daño que tiene el peligro a través del daño, la cuantía del daño y la probabilidad. O sea, esta manera, probabilidad por daño, tiene cuenta el daño, de alguna manera valora esto qué tan peligroso es el peligro, y el peligro y la probabilidad no es otra cosa que el riesgo neto. En la práctica habíamos dicho que se usa la frecuencia normalmente, y habíamos visto dos maneras de medir la frecuencia, el tiempo de exposición al peligro, porque mientras más tiempo permanezco expuesto al peligro, tengo más probabilidad de tener un accidente, y también hay otra manera, que es la frecuencia con que aparece el daño. Después, esto ya vamos a seguir ahondando en la segunda parte. Relación entre peligro y riesgo. El peligro es lo que es estático, no lo puedo cambiar, lo necesito. Necesito electricidad para mover el taller, la fábrica, la casa. Necesito combustible para mover el auto. Y no puedo evitarlo. Y por lo tanto pareciera esta idea del peligro que no se puede hacer nada. Sin embargo, la seguridad y higiene nos da una posibilidad hasta ahora, que es administrar el riesgo. Por eso el riesgo se lo denomina dinámico, que es lo único que se puede tocar, lo único que podemos cambiar, por eso lo dinámico, para poder hacer higiene y seguridad en el trabajo. Esto es el modelo elemental de higiene y seguridad en el trabajo. Las herramientas que nos permite la higiene y seguridad en el trabajo, analizándolo desde esta fórmula, es modificando la frecuencia o modificando el daño, o las dos cosas al mismo tiempo. En realidad hacemos todo al mismo tiempo, ¿no? No voy a perderla por una posibilidad, por un I o por un O. Para modificar la frecuencia aparecen las actividades de prevención, para trabajar sobre el daño, las actividades de protección, la mitigación como actividad que controla la evolución del daño, y el control como una tarea, como una actividad netamente preventiva que tiene como función controlar todo. Controlo que sea la prevención, que el casco esté en la cabeza y que el sistema de rescate para el trabajador esté presto para funcionar y para arrancar. Prevención, protección, las definiciones, estos son los tres ejes de la higiene y seguridad en el trabajo. Prevención, protección y mitigación. Son las tres cosas que se pueden hacer. Después aparecen un montón más de condimentos, ¿no? Pero básicamente lo que nos permite hacer la seguridad son estas tres cosas. Habíamos visto la evolución. Normalmente entendemos el accidente. Para el que no conoce, el accidente aparece en el momento del daño, por lo tanto vemos, me accidenté hoy. No, hoy te dañaste, recién te cortaste el dedo. Lo que aparece en un determinado instante es el daño. Ya esto, cuando veamos accidente, lo vamos a ampliar. El accidente es una evolución, es una cadena de eventos, es una historia, que en algún momento aparece el daño. Entonces acá apareció el accidente, no, acá apareció el daño. Pero bueno, la simplificación a la hora de hablar hace que digamos, apareció un accidente, tuvo un accidente. Antes del accidente aparecen las actividades de prevención, como después, en el momento del accidente, aparece la protección. El accidente lo hemos visto como la señal de que me está diciendo, fallaste en prevención. Es el pájaro carpintero que te taladra y te dice, fallaste en la prevención, fallaste en la prevención, fallaste en la prevención, boludo, fallaste en la prevención, tuviste un accidente.
El accidente te está diciendo, es el pájaro carpintero que te dice fallaste en la prevención. No por malo, porque el accidente vamos a ver que es complicado. Pero bueno, también viene la protección. La protección algo puede hacer, y a veces mucho, y a veces no mucho. Y después, como el daño evoluciona, aparecen las actividades de mitigación, que tiene como objetivo controlar el daño que evoluciona, reducirlo al máximo posible. El control también aparece como una actividad netamente preventiva. Y después, ya también lo vamos a ver, la investigación, que con una mirada pasado, y de alguna manera cambiar el futuro para que el accidente, en teoría, no se vuelva a repetir. Las 4 actividades de seguridad y higiene del trabajo se deben implementar antes. Como no sé en qué momento va a pasar un accidente, siempre tengo que estar haciendo prevención, control, protección y mitigación, porque del accidente nunca sabemos cuándo va a ocurrir. Habíamos visto qué herramientas tengo para manipular la válvula, y por lo tanto, para manipular la válvula tengo estas 4 actividades. Prevención, control, protección y mitigación son las 4 herramientas que tengo para cerrar esta válvula y permitir que el peligro deje pasar cada vez menos cantidad de daño. Ahora, la pregunta que nos habíamos hecho en su momento es: ¿cuánto permitimos abrir o cerrar esta válvula? ¿Cuánto la cerramos? Habíamos dicho que no la puedo cerrar del todo, porque esta válvula es una válvula que pierde, porque si no tendríamos que hablar de probabilidad cero, lo cual no existe. Podrá ser la probabilidad muy chiquita, pero nunca cero. Por lo tanto, esta válvula siempre pierde. Además, cerrarla del todo nos cuesta dinero, porque cada vuelta que yo le doy me cuesta plata, que me cuesta un cheque, me cuesta una transferencia. Me cuesta ir con la tarjeta de crédito y pagar por algo, una mejora. Entonces hablamos del riesgo límite, que es aquel nivel de riesgo más allá del cual digo, esta situación no la admito en mi vida laboral o en mi vida personal. Y el tema del manejo del transporte vehicular es lo más clarito. Todos manejamos a alta velocidad hasta que arriba del auto ponemos algo que no estamos dispuestos a perder. La familia, por ejemplo. Si vas con los amigos que son medio borrachones como vos, viste, bueno, son los amigos. Pero donde pusiste el pibe, donde pusiste a tu mujer en el auto, ahí ya decís, opa, ya no estoy dispuesto a perder a mi familia. O alguno está pensando, yo no estoy dispuesto a ir a la cárcel por manejar borracho, ya ese es mi límite, no acepto ese nivel. Entonces, cada uno tiene un riesgo límite distinto, en función de lo que está dispuesto a perder o a ganar. Y así podemos estar toda la noche dando ejemplos, ¿no? Con las drogas, con el vino, con fumar, con los deportes de riesgo, con el trabajo, con la vida social, con la diversión, con un montón de cosas, con cómo trabajamos, etc. Y el riesgo límite separa lo seguro y lo inseguro. Esto habíamos hablado de que la seguridad no es algo absoluto, que es una valoración histórica y subjetiva. Histórica porque a través de la historia, del tiempo, la seguridad ha ido cambiando. Lo que antes considerábamos como algo seguro, mirado hoy hacia atrás, decimos, estos estaban locos. Pero bueno, en su época era aceptado por la sociedad, por el ambiente laboral, por las autoridades. Hasta hace 20, 30 años atrás él manejaba el asbesto. Y se lo permitía. Hoy, decir hay asbesto, así, opa, ya te genera una alerta. Entonces, el concepto de seguridad es subjetivo. A cada uno de nosotros y a cada mirada de cada empresa, y también es una evolución histórica que se va dando.
Pero si este es el riesgo límite y yo voy a ver el riesgo real y se encuentra por encima del riesgo límite, entonces dijimos, esto es inseguro. Y, por otro lado, si voy a ver la actividad real y mido este riesgo, ya vamos a entrar a partir de la próxima clase, cómo hacemos, ¿qué compro? ¿Un metro de riesgo? ¿Voy a la ferretería? No vayan a la ferretería a comprar un metro de riesgo. Es como el martillo, como el metro de goma, ¿viste? El metro de goma no existe, ¿viste? Son esas pavadas que cuando sos pichón, es como la bolsa de chispa, que te hacían ir a buscar cuando entraba al taller. Los que hicimos escuela técnica te mandaban a buscar la bolsa de chispa al pañol. Y el metro de goma, la escuadra de goma. Electrodo para madera. Electrodo para madera, exactamente, también. Cada época tuvo esas boludeces, esas cuestiones. Ya vamos a ver el riesgo, cómo lo medimos. Pero si el riesgo real es menor al límite, podemos decir esto es seguro. Y como el riesgo límite es una medida que cada uno de nosotros establece y es distinta, si cada uno de nosotros, si podemos hacer, ¿qué pasa? No podemos juntar, no podemos hacer nada, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, vamos a ver una película y cada uno de la película cuenta cosas distintas. Y esto es lo mismo, podemos ir a una fábrica a ver un trabajo o un grupo de trabajadores trabajando y cuando nos juntamos a analizar ese ambiente, esa foto laboral que todos vimos al mismo tiempo, en el mismo momento, haciendo exactamente lo mismo, todos vamos a ver cosas distintas y vamos a valorar cosas totalmente distintas. Pasa en el trabajo real esto, ¿no? Nos pasa por falta de experiencia porque somos estudiantes. En la vida real pasa. Pero si pasó el otro segurito y me dijo que estaba bien. Y ahora venís vos y me decís que está mal. ¿Cómo es esto? Y bueno, porque por ahí todavía no nos pusimos de acuerdo en lo que está bien y está mal. O porque tenemos distintas miradas de la realidad. Es así de sencillo. No porque el otro sabe más o sabe menos, simplemente porque tenemos distintas miradas de esa realidad. Distintas experiencias, distinta historia. Y el riesgo límite lo podemos establecer a partir de normas laborales, de normas legales, como la velocidad máxima para circular por una determinada vía. Es el Estado el que define a través de sus regulaciones legales qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No, a ver, ni bien ni mal, es lo que permite y no permite, para no poner en términos de bien y mal. Porque a veces creemos que la norma legal define lo bueno de lo malo. No, te dice lo que el Estado te permite hacer o no te permite hacer. Hasta ahí somos amigos. Requisitos de las compañías de seguro, de incendio, de auto, de moto. Cada compañía tiene requisitos, más allá de las cuestiones legales, tiene requisitos distintos. Normas de diseño, esto lo vamos a pasar. Tecnologías para hacer lo mismo, podemos emplear distintas tecnologías. Habíamos visto el tema de pintar. Yo puedo optar por pintar con robot, por pintar a mano en una cabina con aspiración de vapores de pintura, o pintar, como vemos muchos, pintar con un soplete en cualquier lado. Y sin mascarilla, sin ropa, sin nada. Entonces, los tres están haciendo lo mismo, pero la tecnología y las formas de trabajar que permitimos en el trabajo definen el riesgo límite. Cuando vamos en el trabajo y decimos, para entrar a este ambiente de trabajo necesitas usar este listado de elementos de protección personal, estamos definiendo riesgo límite. Cuando digo, quiero comprar elementos de protección personal certificados, bajo normas, IRAN, por ejemplo, estoy definiendo un riesgo límite. Cuando digo, quiero comprar herramientas para el electricista que estén certificadas para riesgo eléctrico,
estás definiendo riesgo límite. Estás diciendo que las que compras en el supermercado marca Taiwán, esas están fuera de la compra. Cada decisión que tomamos en seguridad mueve el amperímetro del riesgo límite para arriba o para abajo. Normas internas de seguridad. Si encuentro un matafuego que está fuera de norma y yo lo dejo, estoy aceptando esa condición de inseguridad como algo normal. Ya vamos a hablar de un montón de estas cuestiones, ya vamos avanzando. Políticas organizacionales, políticas de recursos humanos. ¿Qué tipo de trabajador estás tomando? Uno sin analfabeto, con primaria terminada, primaria incompleta, secundaria incompleto, secundario completo, universitario, estudiante universitario. ¿Qué trabajador estás tomando? ¿Con cuántos años de experiencia? ¿Con qué nivel intelectual? ¿Con qué nivel de inteligencia en función de las necesidades? Bueno, eso está definiendo riesgo límite. No es lo mismo tomar un trabajador, no digo educado porque la educación tiene que ver con otras cosas, preparado, con título, a un trabajador que no terminó la primaria. Que no tiene que ver con el concepto de educación, es mucho más amplio que eso. Que a lo mejor el que tiene título es una cabeza hueca, pero bueno, vos estás definiendo un riesgo límite. Ahí. Indicadores de accidente. ¿Cuántos accidentes permitís? Mientras menos accidentes tenés, estás subiendo el estándar de la empresa. No estamos hablando de no las empresas que esconden y los barren bajo la alfombra los accidentes. Estamos hablando de empresas que trabajan bien con la accidentología. Ya vamos a entrar en este tema. Requisitos, los clientes ponen requisitos también. Nosotros somos clientes y definimos requisitos de lo que queremos. Y después vimos tipo de peligro, que esto no lo vamos a repasar de vuelta, porque era una presentación. Bueno, vamos a repasar los ruidos, vibraciones, iluminación, los distintos problemas que genera la iluminación, efecto estroboscópico, deslumbramiento, bajo nivel de iluminación, las transiciones bruscas de ambiente de iluminación, temperaturas extremas como frío y calor, las cámaras frigoríficas, un alto horno, una fundición, una acería, el personal de cocina, radiaciones del tipo ionizante como las nucleares, o las no ionizantes, como por ejemplo el que maneja soldadura, o el trabajador que está expuesto a radiaciones ultravioletas porque está todo el día afuera al rayo del sol, microondas, ambientes hipováricos como el trabajo de alta montaña, ambiente hiperbárico como el trabajo del buzo, explosiones, es un peligro del tipo físico, los tipos químicos, los peligros del tipo químicos, los biológicos, que estamos pasando por una etapa de esa a nivel mundial. Y habíamos visto dónde encontrar peligros biológicos, pero a veces nos olvidamos y por eso yo recalco este tema, porque hoy sí, lavate la mano con alcohol, pero el dispenser de agua, olvídate de lavarlo, de limpiarlo, de higienizarlo, el tanque de agua ahí no existe, ¿viste? Después están todos descompuestos, o el agua tiene mal sabor, ¡oh, qué mal, qué aguas provinciales! Flaco, hace 5 años que no va a limpiar el tanque. ¿Qué cree que encontrar adentro? Un alien vas a encontrar ahí adentro del tanque, más o menos. Los baños, otro gran problema a nivel público. Y después la conservación que hacemos nosotros como usuarios de los baños, porque somos, yo no sé, no me voy a excluir, pero somos bastante mugrientos con el uso de los baños públicos. Los peligros del tipo ergonómico, que tienen que ver con las posturas que adoptamos, que no tiene que ver con la cantidad de fuerza, sino con la posición que tomamos, como el que está permanentemente parado, como un cajero, un maestro, un profesor, un vigilante, un policía, o alguien que esté en atención al público, alguien que esté en comercio, que está 8 o 9 horas parado caminando, el que está sentado todo el día, el mecánico que está todo el día con los brazos levantados,
el que está todo el día inclinado, no tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la posición inusual que toma el cuerpo. Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos. El túnel carpiano es uno de ellos. En enfermería se da mucho problema ergonómico, especialmente con los que tienen que movilizar pacientes, especialmente el paciente de gran peso. Todo un tema, aunque no sea de gran peso, pero una persona que tiene que levantar a otra que pesa 60, 70 kilos, y no estamos hablando de una persona pesada, y que está en peso casi muerto, se complica. Los riesgos del tipo eléctrico, los peligros físico-químicos como los incendios, que estamos viendo una materia, explosiones, que hay explosiones químicas y explosiones físicas, y ya vamos a seguir viendo este tema en incendios. Los del tipo psicosocial, trabajo monótono, sobrecarga cualitativa, sobrecarga cuantitativa, tareas que no corresponden con la habilidad y destreza. Sos torpe y te ponen a operar de catarata, ¿viste? O tenés Parkinson, te tiembla el pulso y estás operando de catarata, por decir una pelotudez, pero a ver, no tenés la destreza para el trabajo. No tenés la habilidad, no distinguir derecha de izquierda. Hay personas que les pasa eso. Maltratos, trabajar solo, el trabajador solitario, el tipo lobo solitario, o el que hace trabajo de riesgo solo, que si le pasa algo después no lo encuentra nadie. Jornada prolongada de trabajos, rotación de turno, que genera todo un problema a nivel laboral. Trabajo nocturno también, el ser humano no la electricidad, podemos hablar de, se ha generalizado hace 100 años, 120, 130 años. Así que estamos acostumbrados a dormir de noche. Doblar turnos, en muchas tareas pasa eso. Una vez te la bancás. La segunda vez, que ya cuando dormiste 4 horas tenés que dormir de parado en el colectivo, ¿cómo haces? Imagínense, trabajás 8 horas, tu reemplazo no viene, trabajás 8 horas más, son 16. Tenés media hora, 1 hora de viaje de ida y otra hora de viaje de vuelta. 18, te quedan 6 horas, llegaste a tu casa, te pegaste un baño, sé que no te bañaste en el trabajo, te cambiaste, te bañaste 1 horita más, te acostaste, cuando te diste cuenta ya te abriste los ojos para levantarte y tomar un mate cocido y de vuelta al laburo. Para eso te quedé en el trabajo durmiendo, es decir, déjenme dormir acá, duermo más y descanso más que irme a mi casa. Ausencias de pausa de trabajo, no me acuerdo que la chica que hablaba de los fines de semana, que es peluquera, el sábado, ¿qué va a descansar? El día que más trabaja. ¿Qué va a dejar tener un cliente, a una clienta? Perdés clientes. Descanso insuficiente los fines de semana, otro problemita cuando viene la primavera. Ahora en invierno da más fiaca salir todos los días, pero en verano hace calorcito y con los amigos toma cerveza. A dar una vueltita. Y con esto hemos concluido con el repaso de la primera parte.